Buenas tardes, ladies and gentlemen. Bendecido viernes. Como siempre, damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Continuamos con la enseñanza sobre impactante estudio, la falsa cuaresma. Hoy en día muchas personas asocian la cuaresma exclusivamente con la Iglesia Católica. Sin embargo, es importante entender que no solo los católicos la observan. Varias denominaciones protestantes tradicionales han adoptado la práctica de la cuaresma, incluyendo luteranos, anglicanos, metodistas y algunas iglesias presbiterianas. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, muchas iglesias rechazaron las doctrinas no bíblicas del catolicismo. Sin embargo, algunas tradiciones litúrgicas, como la cuaresma, fueron retenidas en ciertas denominaciones. La razón de esto es que, aunque doctrinalmente se alejaron de Roma, mantuvieron el calendario litúrgico tradicional. En siglos recientes, incluso algunas iglesias evangélicas han comenzado a adoptar la práctica de la cuaresma, argumentando que es una buena oportunidad para reflexionar y acercarse a Dios. Sin embargo, esto plantea un grave problema teológico. Si la cuaresma no es un mandato bíblico, sino una tradición añadida siglos después, entonces, ¿por qué los cristianos deberían observarla? Jesús mismo da la respuesta en Mateo 15:9. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si Dios no lo mandó, no tenemos derecho a hacerlo obligatorio. Esto nos lleva a la pregunta aún más profunda. Si la cuaresma no proviene de la Biblia, ¿de dónde viene realmente? ¿Cuál es su origen y por qué tantos la practican sin cuestionarla? La respuesta nos llevará a explorar sus raíces paganas y su conexión con rituales de civilizaciones antiguas. Una de las mayores estrategias del enemigo para corromper la verdadera adoración no es eliminar la fe, sino mezclarla con ideas ajenas al Evangelio. Desde el principio, Dios advirtió a su pueblo sobre este peligro, diciendo en Deuteronomio 12, 30 al 31, «Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses, para que yo también haga lo mismo. No harás así a Jehová tu Dios». A lo largo de la historia, cada vez que el pueblo de Dios se contaminó con tradiciones humanas, se apartó de la verdad. La cuaresma es un ejemplo moderno de esta misma estrategia, un intento de santificar lo que Dios nunca ordenó y en muchos casos directamente prohibió. La pregunta clave es, ¿cómo fue posible que una tradición sin fundamento bíblico se filtrara en la iglesia y se convirtiera en una práctica casi universal? Para entenderlo debemos examinar cómo la iglesia primitiva resistió la contaminación doctrinal y cómo, con el tiempo, esta resistencia se debilitó hasta el punto de permitir la introducción de festividades como la cuaresma. En los primeros años del cristianismo, los apóstoles y los primeros discípulos tuvieron que enfrentar una lucha constante contra la presión de añadir prácticas religiosas humanas. Esta lucha no solo provenía del judaísmo, que intentaba imponer la circuncisión y la observación de la ley mosaica, sino también del mundo pagano, que presionaba a los cristianos a adoptar costumbres religiosas de Roma, Grecia y Egipto. Pablo confrontó esta realidad con una declaración tajante en Gálatas 1, 8 y 9, donde nos dice: «Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo,
os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema es maldición. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferentes evangelios del que habéis recibido, sea anatema. Los apóstoles no solo se negaron a modificar el mensaje del evangelio, sino que advirtieron severamente que cualquier alteración sería considerada un evangelio falso y maldito. Entonces, si los apóstoles fueron tan claros en su rechazo a las tradiciones añadidas, ¿cómo fue que prácticas como la Cuaresma se infiltraron en la iglesia? El cambio no ocurrió de inmediato. Durante los primeros siglos, la iglesia fue perseguida y no tenía poder político. Sin embargo, cuando el emperador Constantino legalizó el cristianismo en el siglo IV, la iglesia pasó a ser una comunidad perseguida a una institución poderosa y favorecida por el Estado. Fue en este contexto que la iglesia comenzó a absorber costumbres ajenas a la Biblia. Uno de los principales compromisos que hizo la iglesia con la cultura romana fue la adopción de un calendario litúrgico que mezclaba festividades cristianas con prácticas paganas. Aquí es donde aparece la Cuaresma, en un intento de hacer que la transición del paganismo al cristianismo fuera más fácil para los nuevos conversos. Se adoptó la idea de un periodo de ayuno previo a la Pascua, inspirado en rituales babilónicos y egipcios. Esto violó un principio fundamental de la fe bíblica. Dios nunca permite que su adoración sea adaptada para atraer más personas. En lugar de convertir al mundo a Cristo, la iglesia permitió que el mundo convirtiera a la iglesia a sus costumbres. La palabra de Dios nos advierte de este peligro en Colosenses 2, 20 al 23. Si pues habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en un duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Aquí Pablo condena cualquier intento de imponer reglas religiosas que no provienen de Dios, sino de los hombres. La Cuaresma es precisamente esto, una imposición humana que no tiene poder alguno para transformar el corazón. Y por honor al tiempo dejamos esta enseñanza hasta acá. Mañana veremos la devastación espiritual de mezclar la verdad con la tradición. Mil bendiciones.